Hola creadoras, ¿cómo están? Bienvenidas a este vivo de sábado. Un vivo de sábado, qué buenísimo. El primer vivo con invitada. El primer vivo con invitada. Hoy se une a nosotras una creadora que transformó su vida. Hola José. A ver. Ahí se viene. ¿Me ve ahí, más o menos? ¿Vamos atrás? Perfecta, divina, espléndida. Hola, José. ¿Cómo están, chicas? Súper, súper. Qué ¿Cómo hermoso se día. escuchan? Después del sol, hermoso día, ¿eh? Súper, de 10 te escuchamos, José. Te Súper. quiero presentar, porque acabamos de empezar y todavía no te presentamos. La gente va a decir quién es esta mujer radiante y queremos contar algo de vos. Josefina, nacida en Puerto Rico, Misiones, es periodista gráfica, comunicadora digital y asesora de imagen consciente, que ahora nos vas a contar un poquito de todo eso, que te lleva a la transformación. Ahí está, mirá la caserita, tenemos club de fans, bien, gracias. José, Qué lindo. bienvenida, José, y antes que nada, gracias por sumarte a la propuesta. Eso. A ustedes, Muchísimas chicas, gracias por invitarme y por adaptarse porque bueno, me proponían a la tarde y a la tarde pues trabaja, Esperancita emprendedora. Así que Claro. a la tarde no podía, entonces me quedaba mejor el sábado, y por eso gracias a ustedes por invitarme y por sumarse a este sábado, que podría haber sido playero, pero pues aquí. Acá Bien, estamos. gracias, José. Qué linda. Gracias. Y viste que la propuesta del Club de las Creadoras es un poco mostrar la capacidad de transformarnos que tenemos las mujeres. Y es esta comunidad en la que nos inspira la historia de una, la experiencia de otra. Y acá estás vos hoy un poco para contarnos esa transformación tuya, cómo empezó, cómo surgió. Y hoy, después de eso, ¿cómo te sentís también? Como un poquito Bueno, ahí de... primero voy a empezar porque este vivo también es parte de la transformación, ¿no? Porque cuando me escribió Marce y me dice, hagámoslo, qué sé yo, sí, le digo, ¿desde qué cuenta? Porque tengo esta, que es la mía personal, y la del Loto Azul, que es la de Imagen Consciente, que es mi emprendimiento. Entonces, como yo casi todo lo que hago de vivos y eso lo hago desde ahí, porque es como mi yo profesional, primero dije, vamos a hacerlo de ahí. Y como que al segundo me cae la ficha y digo, no, es la primera vez que yo puedo contar mi historia, digo. O sea, estar acá y ser parte de la transformación y verme, haber yo transitado el proceso de transformación, también me hace a mí repensarme. Entonces digo, no, esta soy yo. Esta que ven mi Instagram personal, esto es un poco mi ser, digamos. Entonces digo, es mi oportunidad también de darme la oportunidad a mí de hablar de mí. Que me parece que eso cuesta mucho, digo, porque siempre queremos contar la historia de otro, o por ahí minimizamos nuestros procesos, o por ahí no nos validamos o no valoramos nuestro propio proceso. Y me parece que haber elegido mi cuenta personal para decir, che, loca, sí, soy esto también un poco. Eso. Poner un poco en valor Para eso, sí. validar. Ustedes a la José anterior no conocieron. Isa capaz la vio cruzar por ahí, pero no, ninguna de las dos la conoció. No. Y por eso me hace que es tan hermosa esta experiencia también de compartirnos, y como bien vos decías, no estoy compartiendo mi proyecto ni mi emprendimiento, me estoy compartiendo yo, José, desde la mujer que soy, transformada con el proceso, siendo mirado, validado, y nosotras la verdad es que te conocemos ya desde esta nueva versión. Transformada. Sí. Contanos cómo era antes. Sí, un poco. La José de antes, como le digo yo, trabajaba todo el día. Como soy periodista, trabajaba desde chica, a los
A los 20, 21 empecé a trabajar acá en Corrientes mientras estudiaba. Y ya trabajaba en un diario. Trabajar en un diario, para los que no saben, es demandante en cuerpo y espíritu. Demanda demasiado tiempo, demasiada energía. Entonces, y obviamente tiene poca paga, digamos. Entonces, claramente tenía que trabajar todo el día en ese trabajo y tener otros muchos trabajos. Yo creía en realidad que trabajaba porque me gustaba, porque era mi pasión, y me autoconvencía de eso para continuar trabajando, ¿no? Y esta es mi pasión, y siempre validé mucho mi pasión, y no, bueno, es lo que hay que hacer, lo que se debe hacer por tener un nombre, por una profesión, y trabajaba para otros, para empresas, para otros proyectos, daba mi tiempo y daba mi alma, hasta incluso contra mis propios valores, digamos. Y los negociaba un poco, los vendía, qué sé yo, le ponía un precio, y bueno, en fin. Eso obviamente me empezó a pasar factura, porque yo con textura soy chiquita, ¿no? ¿Qué empezaste a sentir? Ajá. ¿Qué empezaste a sentir? Eso me empezó a pasar factura, y a los 10 años, 12 años de esa vida, yo cada vez estaba más desconectada de mí, estaba más desconectada de mí, de quién era, de lo que me gustaba. Yo ya no sabía lo que me gustaba, yo solo pensaba que me gustaba trabajar, era lo que me gustaba hacer, ponele. Sufría mucha ansiedad, tenía muchos problemas, de alimentación de por sí, porque nada de lo que comía me nutría. Yo no engordaba, no tenía chance. Tenía muchos problemas de gastritis, tenía, ansiedad todo el tiempo, y así iba acumulando mis problemas. Pero, wow, y vos lo sentías en ese momento como que era normal. Era como, bueno, sí, gastritis una cosa más, porque a veces naturalizamos situaciones que no están buenas. Eso, y porque ni siquiera lo veía como un problema, Ojo, mi ansiedad para mí no era un problema, era como yo era parte de mi ser, era lo que era. No era una situación, o sea, tener hambre cada 2 horas, no, es que yo siempre tengo hambre cada 2 horas. Soy así. Para mí no estaba mal. Claro, lo naturalizaste. ¿Se colgó? Ay. Hola. Un ratito se colgó. Hello. Entonces, no lo veía, no podía tomar dimensión, porque la desconexión para mí era tal. Ahí está. Otra vez. Volví. Ay, espera. ¿Será nuestra internet o la tuya? ¿Tenés idea? No sé, parece. Que puede ser acá la internet. Ahí volvió, parece. Ahí está, ahí volvimos. Estabas hablando de que lo veías como normal, que no te alarmaba. Claro, porque mi desconexión era tal que yo no veía el error. Era lo que era y punto. Hasta que sí, en el 2015, tuve un problema en el trabajo en el que yo no me animé. Yo quería, mi punto era que yo quería francos viernes y sábado, porque no teníamos francos. Yo tenía francos miércoles y jueves. Y yo quería viernes y sábado o domingo y lunes. Entonces, un día me fui y dije, bueno, listo. Cansada, harta, me fui, ahí dije, listo, me lo merezco. Me fui a hablar con mi jefe, y mi jefe me dijo, no. ¿Ok? Claro, que podía suceder un no, pero claro, vos ya venías con todo este envión que un no, de repente es como, ¡boom! Claro, ese no lo que me produjo fue quedarme sin voz. Me quedé sin voz un mes, no hablé. Se me fue la voz, toda la voz. Uf. Nada, ni para decir hola, ni para llamar a la Emma, a mi perrita, nadie, nada, sin voz. Ok. Y vos viste la conexión entre un hecho y otro, ya empezaste a estar más atenta. Ahí dije esto, porque fue de un día para el otro, el tipo me dijo no un viernes y yo el sábado no tenía voz. Ay, por favor, ¿cómo el cuerpo te mostró ahí? Ay, estaba cansado. Harto estaba, que no la escuche, estaba harto ya.
Y ahí empiezo yo a entender de que sí, había otra cosa y que me tenía que empezar a hacer cargo. Lo entendí hasta por ahí, no es que, ay, me recayó la ficha. Empecé sí a entender que, bueno, estaba trabajando de más, pero bueno, y todavía un tiempo estuve como tratando de esquivar el bulto, digamos, hasta que un día me empecé a dar cuenta de que yo no había nada en la vida que yo hiciese porque me gustara. No tenía Y me empecé a recordar y yo cuando era chica hacía artesanía, yo cuando era chica patinaba, yo cuando era chica bailaba, y resultó que de repente ya no hacía más nada de eso. Y no tenía demasiadas relaciones. Tu rutina, tu vida, tu cotidiano era, me levanto, trabajo, vuelvo de trabajar, como y duermo, una cosa así. Había eso cuando vos decís, me desconecté de mí, era también haberte desconectado un poco de las cosas que te gustaban hacer. De todo, y de las personas, y de todo, porque cuando uno maneja un nivel de ansiedad demasiado alto, no puede empatizar con las personas. Entonces, yo trataba de ayudar a todo el mundo, porque no me pensaba ayudar a mí, entonces entre el trabajo y eso trataba de ayudar a la gente, trataba de estar, pero desde una desconexión, desde una falta de empatía, digamos, porque yo no podía prestar real atención a las otras personas, porque no lo sabía hacer. Un poco eso, ¿no? Y después de eso empecé a prestar un poco más de atención y no sé, en realidad bien, creo que fue un curso, el curso de asesoramiento de imagen, que dije, ay, qué lindo sería hacerlo. Y una amiga me dice, hacelo. No, porque trabajo todo el día, no tengo tiempo. Y me dice, conseguí el tiempo. Conseguílo, fíjate, búscalo. Y entonces empecé a mirar que si me levantaba más temprano y tenía, el curso era la siesta, y eran 2 horas a la siesta. Ajá. Entonces, si yo trabajaba rápido, salía a la siesta y me podía ir una vez a la semana o 2 veces a la semana al curso de asesoramiento de imagen. Ok, lo voy a hacer, dije yo. Y así me empecé a dar cuenta que sí podía hacer otras cosas, pero que lo único que tenía que hacer era dejar de trabajar. O sea, tenía que achicar esa dosis que yo siempre lo comparo con, pero cuando alquilamos un departamento, que pagamos un alquiler, y decís, ay, esta plata la podría estar poniendo en mi casa propia, pero estoy acá pagando un alquiler. Ay, sí, sí. Entonces, claro, yo estaba trabajando para otra persona, o para otra empresa, digamos, y le estaba dando todo mi tiempo y toda mi energía a eso, en vez de ponerlo a mí. Claro. Entonces, como que empecé a comprender. Igual me costó, o sea, empecé el curso y bueno, más o menos lo entendí, qué sé yo, y cuando empecé a entender de que sí se podían hacer otras cosas, creo que empezó a aparecer la gente, digamos, de repente conocí a una chica que asesoré justamente y que nos hicimos amigas, y que a ella le gustaba ir a la playa los domingos a la mañana. Entonces, qué lindo, sí, pero yo trabajo los domingos a la mañana. No puedo ir a la playa. Claro. Entonces me decía, pero vamos a las 8 de la mañana, nos quedamos hasta las 9:30, 10, y vas al diario después. Lo puedes hacer. Entrás un poquito más tarde al diario, nada más, media hora más tarde y ya está. Bárbaro, bueno, sí se puede. Y empecé a darme cuenta que esos momentitos chiquititos, y ahí ya estaba estudiando asesoramiento, ya iba a la playa los domingos, me empecé a dar cuenta de que esos ratititos que yo le daba, o que yo me daba a mí, a lo que a mí me gustaba hacer, eran enormes. Y que no eran ni siquiera comparables al placer que me daba trabajar. Porque yo encontraba un placer en trabajar. En hacer mi trabajo como pasión, digo. Gracias, José, por esto, porque es un punto clave. A veces pensamos que las grandes transformaciones, o eso de me reinvento, vienen como todas juntas las cosas, todos juntos los cambios, y este progresivo, y este ir agarrándole el gustito, y este comparar, amo trabajar ahora, no se compara con esa media hora en la playa los domingos, y además el hecho de hacerte tiempo, qué notable. ¿Cómo te empezaste a sentir para mí, en esa época? ¿Percibís?
¿Cómo? El cuerpo cómo se empezó a sentir, qué pasó con esta ansiedad, esta gastritis, qué pasó con eso. Ahí empezó a calmar todo. Empezó a calmar todo y empecé a pensar cómo conseguía más tiempo. Había que conseguir más Claro. tiempo. Y el día seguía teniendo 24 horas. Es como que, y encima es como que por ahí quizás, no sé si te pasaba, que es como el relleno, ya no son esos pequeños momentos, sino el relleno de tu vida era el trabajo, tipo, era tipo lo de menos, no digo, lo otro se hacía como más grande y más grande y más grande, y es como que ese tiempo es como estás viviendo, digamos, ¿no? Es eso, era empezar a vivir mi vida. Porque empezar a entender de que el trabajo no era mi vida y que yo no era mi trabajo. Y que yo no Sí. valía por el trabajo que yo hacía. Entonces empecé a reconocerme en otras cosas, empecé a reconocerme que la felicidad estaba en lo simple, porque yo lo decía mucho, es mi mantra, la felicidad está en lo simple, es más, lo tengo por acá arriba, después se los muestro, y yo lo decía como mi mantra, pero no lo podía llevar a la práctica, era nada más que mental, no era práctico. Claro. Evidentemente estaba dentro mío, mi conocimiento sabía que la felicidad estaba en lo simple, pero yo no sabía llegar a lo simple. Claro, sí. Entonces, Había una brújula ya orientada hacia la simpleza, ahora quizás del dicho al hecho necesitaste quizás esas amigas que te decían, hacete el tiempo, Sí. necesitaste escuchar esa gastritis, esa garganta que se queda sin voz. ¿Ves que es como por varios lados que llega el mensaje también? sí, también era porque como yo no escuchaba, tenía que hacerse sentir por todos lados, pobre. Era re dura la vida. Claro, 12 12 años estuviste en la ruedita del hámster sin reconocer ese malestar. Claro. Sí, entonces se volvió un montón, digamos. Y así fui como sumándole cositas de a poquito. De repente me di cuenta que me gustaba cocinar y empecé a cocinar más. Y de repente me di cuenta que estar 5 minutos jugando con mi perra era hermoso. Y me di cuenta que comer una mandarina en el sol era re lindo. Me di cuenta que, no sé, sentarme en el balcón a mirar las estrellas era espectacular. Cosas que antes no la podía hacer porque no tenía, quería no tener el tiempo. Creía Y no también, tener el tiempo. pero también tenía un Es notable como eso nos yo creía que condiciona. mi Porque era valor, una creencia. Ajá. y mi valor, yo pensaba que mi valor era mi valor laboral, que yo valía por cuánto trabajaba. Ok. Entonces, Entonces, cuanto más tenía una trabajo, creencia, más trabajo, más efectiva soy, más logro, más valgo, más me aman, más me reconocen, más me miran. Sí. Y uno ahí se pierde un poco, ¿no? Me siento tan sí, identificada. Venimos de esa cultura, ¿sí? Venimos de ahí. Y de la mujer súper poderosa que puede con todo. Porque venimos también de ahí venimos y yo también, a ver, yo con una mano en el corazón también digo, lo pensaba, lo ponía por mí y también lo señalaba. Porque para señalar durante años fui buenísima, ¿eh? Nunca para señalar para adentro, siempre para señalar, aquella trabaja poco. Mirá, así no se hacen las cosas. Claro, No, mirá qué porque notable no, que hoy trabajar poco puedas estaba darte mal cuenta. para mí, chicos, ¿no? Ahí está, ok. Sí. Y el Entonces, trabajar poco, está así de vinculado, me parece, con el cuanto más trabajo, más valgo. Y nunca va a ser suficiente, porque siempre vas a querer defender o proteger tu valía, tu valor. Wow. entonces, bueno, fue como, porque ahí cuando empezaban a aparecer esas cosas que por ahí no eran muy conscientes, recién ahora uno se pone a ver que eso estaba ahí, empecé a darme cuenta con esas pequeñas cosas que yo podía lograr más de lo que tenía. O sea, que si yo quería tener, a ver, ahora por ejemplo yo quería tener un árbol, pero vivía en un balcón. Mira,
Yo quería tener Claro. yo quería tener un palo borracho. Entonces todo el mundo me Ajá. decía, obviamente, y en mi cabeza también es imposible tener un palo borracho en tu balcón, Josefina. Bueno, yo lo tengo. Ay, mostranos tu Mirá, palo borracho. no, no, qué Tengo un palo borracho. genial. Claro, porque Entonces, mira, nosotras que te conocemos de ahora, te reconocemos como una mujer súper verde, amante de la naturaleza, que se detiene a mirar los pajaritos, a oler una flor. Tu mate siempre está lleno de flores. Y no me esa es la imagino nueva, una esa es la Josefina, nueva. no me No, imagino la de una antes, Josefina desconectada de la Claro, naturaleza. ¿no? no, chicas, la Josefina de antes comía de supermercado todos los días. Wow, No claro, tomaba mucho gastritis. mate, tomaba algún que otro mate por ahí. No tomaba agua, muy poca agua. La Josefina de antes era sana, ¿eh? La amo igual, porque la Josefina de antes me trajo hasta acá. Y se bancó todas, realmente se bancó todas. Entonces, bueno, un poco eso. Sí, también, a ver, la aceptación, digo, y me viene el hashtag amor propio ahí y aceptación, ¿no? Creo que parte del cambio fue aceptar un poco mi cuerpo, la vida que tenía, aceptar estas limitaciones y estos pensamientos limitantes que tenía, de que yo pensaba que yo no podía, de que yo no era suficiente, de que yo no iba a llegar. Habían como un montón Exacto. de cuestiones ahí, viste, dando vueltas, que decía, no, bueno, no, no es para mí. José, Eh, José, con respecto a esto que estás diciendo tal cual, hay una Vero, no sé si sabés quién es Vero, que está comentando, para cumplir tus sueños te tenés que sacrificar. Gran creencia limitante. Claro, y tiene que ver con esto que vos estás diciendo. Empecé a aceptarme, a aceptar mi cuerpo, a aceptar mi punto de partida en ese momento donde estaba. Y tuviste la valentía de mirarte también, porque es más simple capaz seguir así como Sí. mm. tucu, tucu, tucu. Hay que ser Igual valiente para mirarse y decir, lo primero que hice me acuerdo hace varios años, lo primero que hice en el camino de aceptarme, fue no aceptarme, fue genial. sí, Porque me fui a decodificar la delgadez. ay, contanos. Y eso fue para vos como también un mensaje potente. Porque yo decía, listo, yo quiero dejar de ser así de flaca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ajá, Voy a decodificar la delgadez, voy a encontrar la raíz del problema y voy a engordar. Nunca ajá, estuvo en en mi idea aceptar mi delgadez, Aceptar, aceptar mi cuerpo, tal así. cual. No, yo quería claro. cambiarlo. Bueno, voy a ir a la raíz del problema y la voy a cambiar. Sí, y qué Y en profunda esa, es la necesidad de cambio y la no aceptación de lo que uno es, que uno ni siquiera se da cuenta, como No, en ese momento, dale, lo voy a biodecodificar. claro. Quizás si después todas las te cayó personas la pueden ficha de, engordar, ay, claro, ¿por qué yo claro, no? ¿Qué hace que yo sea diferente y que yo no pueda engordar? ¿Qué hace? Claro. La comparación constante con el otro también, ¿no? Del por qué, ay, si el otro está haciéndolo así, yo también lo quiero hacer de esa manera. De tu historia, lo que más me llega es eso de cómo también me diferencio, digamos, de los demás y también me doy ese valor a mí, de cómo soy, como vos decís, hablando de la aceptación, hablando de, bueno, esto que soy, esto que quiero y que quizás no sea lo que o me enseñaron o lo que esperan de mí, también está bien. Y así me siento contenta, feliz, plena y es la que va, digamos, y ir por ahí, digamos, o sea, tomar coraje y valentía y decir, bueno, quiero realmente estar bien, y eso para mí es como tu historia, es como la valentía, el coraje de ir por el camino donde vos querías estar y no rendirte, seguir una tras otra. Yo no sé si al principio sabía bien a dónde quería ir. Mm, Eh, mm, Me daba hasta miedo, puedo decirlo, me daba hasta miedo imaginarme siendo emprendedora. Me daba pánico. mm. ¿Por qué? Porque
por la inseguridad que me provocaba, porque no sabía cómo se hacía, porque no tenía un modelo a seguir sobre eso. Me daba pánico. Sabía de algún José, y vos modo, hoy decís, decime, no, termina la idea, porfa, ¿qué sabías? Porque es en estas cositas donde no es digo que muy sabía de interesante algún ver modo tu de que era el camino, digo. Ok. ¿Sabés qué me surge? Vos en un momento decís, lo primero que hice fue querer cambiar esta delgadez, esta esencia bueno, que no aceptaba. Entonces fui a decodificar. ¿Cuál fue como el segundo paso o qué empezó a pasar a partir de esa biodecodificación o de empezar a aceptar tu cuerpo que después avanza hacia ser una emprendedora? ¿Cómo se linkean esas dos cosas? Qué difícil. No estoy muy segura, ¿eh? Mm, Creo que fue llevando todo a un punto que no tenía más salida. Eh, en mirá, donde no había más que saltar. O sea, y que si saltaba era saltar muy a ciegas, pero no había otra chance. Y esto pasó hace 2 años. La pandemia obviamente que produjo en todos un cambio y no quedé exenta de eso, digamos. Y fui soltando, se fueron soltando, no sé cómo ocurrió, ya lo que no me servía más. wow. Eh, y lo que estaba más prendido, que no servía, era este trabajo que no sabía cómo iba a hacer, porque era mi subsistencia y eran mis creencias más grandes de todas, y eran mi sostén y todo, ¿no? Entonces era lo que todavía quedaba como prendido al final del 2020, pero había algo que yo sabía que eso también tenía que soltarse, era como que estaba así ya agarradito de lo último. Sí. Y me acuerdo que fue justo cuando vos me dijiste, dije, qué loco, porque fue un noviembre, creo que fue uno de estos días, así, mediados de noviembre, haber sido 14, 15 de noviembre, no más que eso del 2020, en donde después de mucho pensarlo y hablarlo y buscar personas que ya habían hecho lo mismo y tratar de ver dónde estaba el manual de renunciar, y ¿Cómo se hace eso? ¿por qué no me escriben? Claro. ¿Qué necesito? ¿Qué se hace? Claro. Necesitaba leerlo. Em, decido llamarlo a mi jefe y decirle, bueno, listo, ya no da más esto, porque bueno, a mi cuerpo lloraba todos los días, cuando tenía que trabajar era una negación absoluta por trabajar, me aparecían dolores por todos lados, desde cabeza hasta Mm, todo, la muela, la cabeza, todo el cuerpo estaba como, yo me sentaba a trabajar y era, no. ¿Vieron ese no que sale como de, no? uf, José, y eso a nivel físico, a nivel emocional, la gente alrededor tuyo empezaba como a decir, José, te está pasando algo, porque viste que también a veces nosotras estamos como en negación, Sí. y es el afuera Es que yo también un poco vivía el que nos así. dice, Chicas, yo vivía así, wow, había empezado yoga y que más o menos me había servido, qué sé yo, para hacerme un poco más flexible. sí, Pero la gente que ya estaba alrededor mío ya estaba arrepentida de decírmelo, ¿eh? Ahí está la Vero, hay un montón de gente que ya estaba recansada de decirme, che, flaca, estás viviendo mal, o sea, no tenés tiempo para nada, no haces nada que te gusta, no sos feliz, literal, no era feliz. Y yo me hacía la que era re feliz, mentira, no era feliz. claro, Eh, claro. Es que hay que yo ser muy trataba de valiente para dibujar una darse cuenta felicidad, que no ¿eh? está, sí, es mucha valentía y es mucho necesito poner una pausa a mi rutina porque hay algo que no estoy viendo, para los otros es obvio, pero si tampoco uno hace un freno, una autoobservación, seguís ahí en el envión. Sí, y no sé bien cómo fue en realidad. Bueno, eh, renuncio, consigo más o menos un dinero que me daba como de indemnización como para vivir un par de meses, que
pues Virgo necesitaba una estabilidad, pensar más o menos de acá a 3 meses, lo cual hoy miro y digo, esa plata era más mental que... Pero... Bueno, son las cosas que a veces necesitabas, o quizás necesitabas para atreverte. ¿Qué cosas vos sentís que te dieron fuerza para dar ese paso, José? Mi familia. No es fácil, ¿eh? Mi familia. En el 2020 yo no había, lo que hizo la pandemia fue no dejarme ver a mis papás, ni a mí, no pude viajar. Entonces entender de que antes yo no podía viajar porque trabajaba mucho, pero eso no lo veía. La pandemia cuando me dijo, no hay colectivos para que te vayas a misiones y ahora sí no los podés ver, eso sí lo vi. La autolimitación y mi autoprohibición de viajar no la veía. Ahora vino externamente y dije, ahora sí lo veo. Entonces dije, claro, yo antes iba una vez cada 3, cada 4 meses a misiones, con la pandemia no pude ir durante 8 meses. Que técnicamente no fue mucho el tiempo en el que yo no viajé. O sea, quizás no viajé 2 veces más en el año de lo que viajaba usualmente. Pero pude comprender de que yo tenía que esa limitación me la estaba poniendo yo. Que era mía y que era muy dura. Y que yo estaba siendo muy dura conmigo, digamos. Y la pandemia me permitió también ver que yo podía, que mi trabajo, que yo era una, que tenía como bendecida, digamos, vamos a decirle así, porque tenía un trabajo que me permitía trabajar a distancia, que yo lo único que tenía que conseguir eran herramientas para poner a funcionar eso, pero que yo no tenía que estar en un consultorio, ahí, taca, no sé. No, yo podía estar en donde yo quisiera. Y eso me lo enseñó, era una herramienta que en mi cerebro no, si bien estaba en el mundo, yo no la podía ver. Cuando la tuve, cuando la puse en práctica, cuando vi que ganando más herramientas similares yo podía hacer más cosas, dije, epa, yo no puedo ser solo periodista gráfica, yo puedo ser comunicadora digital. Epa. Bien. Epa, se abrió el mundo. Y de repente mencionás algo que está vinculado con lo que contabas antes y es, primero empecé a aceptarme, empecé el camino de la aceptación, de escuchar mi cuerpo, seguí por el camino de practicar un poquito de yoga para flexibilizarme. A esa flexibilidad de repente se le van sumando los recursos de puedo ser un poquito más. Son todos, siento que pasos que han sido progresivos y que ahora, bueno, uno con el diario el lunes mira para atrás y es re simple linkearlos, pero que cuando los vas viviendo es como, claro, y reconocer, José, en qué momento, Decime. por ejemplo, tu cuerpo empezó a responder mejor. Pues sí, zarpado. Bueno, eso fue re loco, re loco. Bueno, yo renuncio el 24 de diciembre del 2020 y ya estaba en misiones, mando el telegrama de misiones y me quedo. Y digo, bueno, listo, no sé cuándo vuelvo, me voy a quedar acá. Más o menos tenía previsto volver para enero. Vuelvo en enero y mi hermana me había regalado unos rollers. Unos rollers que andaban bárbaros. Yo tenía mis rollers viejitos, pero no los usaba porque eran viejitos. Y mi hermana me regaló unos rollers para Navidad. Espectaculares, la mejor marca, genial. Entonces llego acá, no sé, 14 de enero, una cosa así, un calor, y lo primero que hago es ponerme los rollers y empezar a andar en rollers. Todos los días. Todos los días y a toda hora. Todos los días y a toda hora. Todos los días y a toda hora. Después me di cuenta que no era a toda hora como yo lo tenía en registro en la cabeza. Eran todos los días que yo trabajaba en los mismos días que yo trabajaba en el diario, a las mismas horas que yo trabajaba en el diario. Entonces empecé a registrar que mi cuerpo empezaba a generar ansiedad.
porque yo no estaba haciendo nada. Claro, Entonces, tu mente quería seguir haciendo, quería seguir ocupándose de algo, pero haciendo. y fíjense que no era una patinada tranquila, armoniosa, dulce, era una patinada a la siesta, con todo el calor del mundo, y a alta velocidad, poniendo en riesgo mi propia vida. Claro. Claro, es como que reemplazaste una cosa por otra y el cuerpo hacía una descarga, una liberación, pero no estaba del todo Sí, claro, me equilibrado. decía, tiró error, está tirando error. Necesito. El sistema está por colapsar, pero no está. José, claro. ¿Qué es el disfrute? No había el chip todavía del disfrute mientras patino, no existía. Claro, no se disfruta en esta vida. Escúchame, se genera, se hace, se trabaja. Se va a velocidad, Wow. se va rápido. Aunque Con sea a costa de esfuerzo. tu propia vida. Con esfuerzo. Sí. Así Bajo el estuve. sol, claro. Tenía que sufrir, ojo, ¿eh? O sea, sí me gustaba, sí lo hacía porque me encantaba patinar. Re bien, otra vez por pasión. Había salido una pasión y entraba otra pasión. Que también me lastimaba. Que yo no lo controlaba, digamos, que me controlaba a mí. Esa ansiedad me controlaba a mí. Nunca lo vi. Fue mucho tiempo, o sea, ahora se lo cuento en el diario el lunes. Pero ahí patiné así 2 o 3 meses, bastante. Hasta que empezó como a bajar, no sé bien qué es lo que hizo, pero comenzó a bajar. Entonces fue progresivo también, porque no es que renuncié y estuve todo bien y me senté a tomar sol. No, me había olvidado que me gustaba ir a la playa a la mañana. Claro, te queríamos preguntar eso, porque a veces uno piensa en la transformación como una película de Hollywood, que cuando uno logra el objetivo de la peli, se termina la peli. Bien. ¿Cómo te sentiste vos después de dar ese paso fuerte? ¿Cómo reconocías? Ahora nos estás contando lo de los rollers, lo de... Era un horror, chicas, no, posta, era ansiedad de que me levantaba, porque era, me levanto, tengo que producir, si bien yo tenía ingresos, mi cerebro era, tengo que producir, entonces me levantaba con niveles de ansiedad muy altos porque no tenía trabajo. Claro. Entonces empezar a acostumbrarle a la mente a decir, no, pará, aguantá, porque tenés ingresos. Ocupá ese tiempo y estudiá, ocupá ese tiempo y prepárate, ocupá ese tiempo y aprendé cosas nuevas. Tuve que mostrarle que había que hacer otra cosa. Y que no solo tenía que trabajar, digamos. Reconfigurar. Claro. Eso. Recablear, reconfigurar. José, todo eso hasta que vos empezaste a conectar con el disfrute, con el valor desde esta que yo soy sin tener que estar trabajando y ganándome ese valor. ¿Cuándo sentís que empezó a aparecer? ¿Después que renunciaste más o menos 1 año, 2 años después? No, habrá sido 6 meses más o menos. Porque empecé a encontrar, empecé a escribir, bueno, en Noticias Quinta Esencia, empecé a conectar con eso y empecé a ver que pasaban cosas a las cuales yo no estaba acostumbrada. Que si yo estaba tranquila, simplemente las cosas se daban, tranquila que las cosas llegan. Y cuando yo relajaba, las cosas llegaban. Entonces empecé a entender cómo era el vaivén, cómo se movía. Si yo me quedaba tranquila, esperaba, llegaba no sé, por ejemplo, con mi socia, con María del Carmen, queríamos hacer un curso que era muy caro. Era en con una señora cordobesa que era en comunicación, podcast y demás. Comunicación digital, podcast y un par de cosas más. Era caro. No lo podemos pagar. Claro. Entonces, María del Carmen agarra y dice, bueno, le voy a escribir un mail, le voy a decir que somos 2 y si nos puede hacer un descuento. Obviamente, una señora que no nos conocía, magíster, genial del mundo, ¿qué nos va a hacer un descuento, María del Carmen?
Pues la señora le contesta y le dice que sí, que nos tomaba, que pagábamos un curso y medio, un curso y la mitad se nos modificó. Era nos salía súper barato, la verdad. Lo podíamos pagar. Entonces ahí empezamos a entender de que no todo tenía un valor económico. Que no todo era cuando yo quería, como yo quería, y si no, listo, no es. Había otra cosa. Había una cuestión energética. En todo ese tiempo yo ya había cambiado mi alimentación, me había conectado más, había empezado a escuchar mi cuerpo, había hecho otros cambios, digamos, que se fueron dando como en paralelo, ¿no? Y había empezado a escucharme, a entenderme sobre todo, a ver qué querían. Entonces en ese qué quiero, empezaban a salir otras cosas. Y yo, bueno, por ejemplo, ¿qué quiero escribir? ¿Sobre qué quiero escribir? Antes yo no me permitía, porque en la redacción de un diario yo no me permitía ese qué quiero escribir. ¿Qué debo escribir? ¿Qué es la noticia? ¿Qué quiere mi jefe? ¿Qué quiere aún en contra de mis valores, lo mencionaste antes. Y ahora, fíjate, toda esta transformación te lleva a preguntarte a vos, y eso ya es darte valor como mujer. Yo ¿qué quiero escribir? Claro, yo qué quiero escribir. Y a veces vemos como, wow, ¿qué le interesa a la esto cosa llegó. escribir? Claro, ¿y quién es hoy Josefina? Y desde la que es hoy, escribe. Y a veces es como cuando damos consejos de afuera, es como, dale, transformate, amate, valórate. Sí, valorate. Pero esos procesos llevan todo esto que vos estás mencionando, y es algo que en el club queremos como enfatizar. Cada quien va a estar en su proceso, y con que yo te diga, dale, amate más, es ir encontrando yo quién soy, qué necesito, qué me está pasando. ¿Qué valores me apoyan Eso. hoy? Porque no son los mismos que hace 2, 3 años, no son, siempre va cambiando, obviamente, nuestras necesidades, nuestros valores, y también nuestras creencias, ¿no? Cómo ir viendo, como vos nombraste varias veces eso de muchas creencias que tenía, que las tuve que cambiar de alguna manera, porque ya no encajaba con lo que yo estaba viviendo ahora. Ya no eran eso. Yo ya no era eso. Entonces, bueno, es un poco así, como dice Marce por ahí. Y en el interín de todo eso aparecen ustedes, digamos. Ya como... A ver, ¿cuándo te conocí? A Marce, ¿cuándo le conocí? A Marce la conocí el día que te mudaste, cuando se fueron al Walmart, al Macro, a comprar cosas, ¿te acordás? Y que se volvieron a lo de Mariana. Claro, el Macro, para quienes no son correntinas, es un gran mayorista acá. Yo venía de mudarme y era como, vamos, un mayorista a surtirme de cosas. Claro. Me súper acuerdo los costes ese día. Sí, fuimos y bueno, ahí... Radiante. ¿Para eso qué era? ¿2020? No, 2021. No. ¿Qué era eso? 2021, abril, mayo. Sí. Ya había renunciado, ya tenía tiempo. Sí. Bueno, José, tú te hago una última pregunta, quizás. A ver. ¿Cómo describirías tu día hoy? Obviamente que hay días que son buenos y hay días que no son tan buenos, pero ¿cómo describirías tu día hoy en comparación? O sea, ¿cómo sería tu día transformado de tan diferente de lo que eras hace un tiempo? Bueno, mi vida antes, yo me levantaba a las 8 de la mañana, que era mi horario temprano. Ahora me levanto a las 6 o a las 7. Ahora me levanto antes. Porque me levanto porque quiero. Porque me levanto para trabajar. Bienvenida al team. Y si no tengo ganas de levantarme, no me levanto. Pero en mi cerebro, yo sé que lo puedo hacer. Que yo me puedo levantar a las 7, a las 6, a las 7, a las 8 o a las 9. Que yo elijo. Sí. El poder de elegir el horario de levantarme hace que yo me levante sin despertadora, si quieren, ¿eh? O sea, y me levanto. Me levanto porque quiero. Porque quiero despertar a la vida. Sí. A mi vida. Antes no quería despertar a mi vida. No, porque te esperaban 18 horas de laburo sin parar.
Re. Sí. Ahí suelo hacer respiraciones Wingwoof, que las que no las conocen las buscan y las hacen, porque como que ahí siento que arranco con todo, le hago un saludito al sol, tranqui, porque no voy a mentir, no es que hago mucho, hago un saludo al sol nomás. Bien. Y ahí arranco, y tengo como, soy de Virgo, así que tengo como un orden, le doy la comida al gato, tomo mi vaso de agua o un vaso de limón de agua con limón, o un kéfir, o lo que ande dando vueltas por ahí, que eso va a depender de qué sienta, porque me voy al baño, me cepillo los dientes, me rapo la lengua, hago todas las tareas que las fui poniendo de a una, digamos, un día, mira, yo no voy a raspar la lengua como dice tal, voy a hacer una gárgara con bicarbonato, hoy siento la gárgara, hoy no siento la gárgara, hoy, y voy como eligiendo, tiki tiki. Después, normalmente tardo bastante en desayunar, o sea, primero va como algo líquido hasta que cae la ficha de qué quiero desayunar. Tengo ganas de Me hacer un encanta lo té, que estás contando. o tengo Qué ganas lindo. de comer unas galletitas de avena de la caserita, o tengo ganas de un pancito con mermelada, o tengo ganas de fruta, Mucha o ¿de qué fruta? autoescucha, mucha Mucha autoescucha. autoescucha. Mucho es, a ver qué quiero hoy, no voy a hacer lo mismo que se supone que tengo que hacer, e ir percibiéndote. Y eso es un gusto adquirido, porque te bajaste de la ruedita del hámster. No es que de un día para el otro, ay, ya sé que me gusta la gárgara con tal o cual. Tuviste que haber probado varias cosas hasta darte cuenta, esto me hace bien, lo Me tuve que haber incorporo. enfermado y darme cuenta de que la gárgara era buena. Y sí, Y de ahí empiezo y arranco, y tengo días en donde hago, también mi día laboral depende de mi conexión, cómo viene la info acá. Porque sí. como hago muchas cosas digitales y manejo cuentas digitales y manejo las mías y eh, yo no creo que el trabajo tenga que ser hoy tengo que hacer tal cosa y sí o sí tengo que hacerle posteo de tal cosa. Me Ajá. siento y me fijo. Y por ahí, no sé, el miércoles pasado, por ejemplo, tuve un día en donde yo digo, wow, empecé a hacer cosas a las 7 de la mañana y eran las 10 de la mañana y yo había hecho 1500 cosas, les juro, 1500 cosas. Había hablado, había bajado, había armado, había subido un video, había tu. Y yo sentí que estaba conectada a esa inspiración, ponele. Entonces, Claro. aprovecho el día que es para eso. Bárbaro, genial. Los lunes, y lo tengo como medio, más o menos lo siento, más o menos los lunes hay bastante inspiración, los martes baja un poco, los miércoles por ahí sube, depende si hace José, calor, si no. y los días que no hay inspiración, ¿te volvés a Me voy dar al con el gimnasio, látigo que te dabas antes? me voy al gimnasio, medito. ¿Ves? Bien. Ahí también hay un cambio enorme, es como ya no me critico, no me doy con un látigo, hago otra cosa, me voy al gimnasio, cambio el mindset, cambio el entorno. Algo pasa y tengo que escucharme algo. Ponele, el miércoles trabajé muchísimo y trabajé más. Y yo me di cuenta que hice un esfuerzo de más. Trabajé Ahí muchas está. horas, no paré, no hice la meditación de la siesta, no paré. Yo sentía que el cuerpo me daba, que la cabeza me daba, entonces seguía. Entré en la ruedita del hámster, hice. Y el jueves no me pude levantar. No me Ahí pude está. levantar, no me pude levantar, no Claro. me pude levantar. Entonces, bueno, me levanté y hay sí cosas que tengo que cumplir, a ver, envíos que tengo que hacer. Bueno, perfecto, hago lo que es estrictamente que hay que hacer, perfecto. Y después me tira a meditar. Bueno, listo, vamos a meditar. Y cuando salgo a meditar veo, a ver, bueno, ok, ¿qué onda? Mm, qué cambio Y me tan, fijo. tan grande. José, ¿qué es lo que más hoy te motiva? Si vos tuvieras que elegir, a ver,
hay algo que me inspira, me enciende, me motiva. Un poco esto que decís, me levanto a la mañana porque quiero y porque elijo. ¿Qué será en tu cotidiano, en esto simple que lograste, el disfrute de lo simple que vos decís? Antes yo no tenía esta motivación y hoy sí la tengo. Me motiva seguir conociéndome, porque siento que hay algo que es infinito, digo. Esto de sentirme y de ver que todos los días hay algo nuevo que yo puedo dar y que desconozco y que está y que sale, eso me inspira. A ver, yo me puedo sentar en la computadora y puedo tener la cabeza en blanco y decir, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Y me motiva a ver cómo mi cuerpo solo, o mi cabeza, o no sé qué cosas se unen y simplemente hay algo que hago. Digo, no le puse cabeza, a eso yo no le puse mente, y salió algo recopado. Wow, no sabía que lo sabía hacer. Estuviste conectada, digamos, volviste a tu esencia, porque al principio lo dijiste tantas veces, José, yo estaba desconectada de la naturaleza, ahora tenés el árbol al lado, te vas a la playa, te vas ¿cómo es? A rolear muy seguido, cuando estás en la compu y estás conectada estás, cuando no te la das con un látigo, sino que fluís con lo que presenta el día. Y ahí yo veo como una transformación enorme y esa flexibilidad que empezaste a ejercitar, que no es que, ay, de un día para el otro me bajo de la ruedita del hámster, no, es como eso, y te agradecemos mucho también, porque queremos mostrar procesos reales, che, y es un proceso sí, también, real. a ver, hay una realidad y es que hay cosas con las que tengo que cumplir, hay lugares a los que debo ir, y al principio quería tirar todo por la borda y decir, bueno, no, listo, a los lugares donde no quiero ir no voy más. Y no, también aprendí a convivir con eso y a transformarlo de manera positiva. Digo, hay lugares donde por ahí no me dan 100% de ganas de ir o no me inspiran. Y también entiendo de que si todavía estoy conectada a esos lugares y si todavía hay algún nexo entre yo y esos lugares es porque yo tengo que seguir yendo ahí. Tengo algo para hacer ahí, tengo algo que ver de mí ahí, tengo algo que entregar ahí. Entonces, traté de como darle la vuelta y decir, bueno, está bien, voy, pero voy con la José más positiva que pueda ir, y no es este positivismo extremo de, ay, seamos felices, y no, voy, ahí, disponible. a ver qué pasa. Disponible, permeable, abierta, a ver qué pasa. A ver, me había pasado hace poquito, anécdota chiquita, a un lugar donde no quería ir, pues sentía que había como re mala energía, y como que yo me empecé a hacer la cabeza que no quería ir, que no sé qué, y por qué tengo que ir, hasta que en un momento dije, pará, porque esto es más cabeza que otra cosa, a ver, relajá, vas, haces tu trabajo, sacas la foto, mirás, venís, vas vos, te alejás, o sea, vos no tenés que ser parte, Josefina, de eso, o sea, no sos vos eso. Listo, vas, estás, mirás y te retirás. No, yo antes pensaba que me tenía que entregar y mimetizar en cuerpo y alma, y no, puedo hacerlo también más alejada, digo. Claro. Hola, Lichu. Siento que aprendiste a cuidar tu energía. Y eso Y creo que se aprende todos los días, Marce, ¿eh? No, porque... se va la mierda. No es definitivo. ¿Sí? Todo el tiempo estás trabajando sobre eso. Ojalá, no. Poner un poco ahí, claro. Es real. Bueno, nos encanta acompañarte entonces en este aniversario, sería como un aniversario de transformación. ¡Ay, qué lindo! 2 añitos. Gracias. A ustedes, hermosas chicas. Mujeres, Lisset. Gracias, Lisset. Próxima creadora en vivo después. ¿Cuántas mujeres que se han transformado tenemos cerca? Bueno, Lisset apareció en mi vida así también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ay, Lisset siempre anduvo dando vueltas lejos cuando yo en mis otros yoses, pero nunca conectamos. Nunca nos conocimos. Siempre estábamos como ahí
te tenían que conocer. Ay, Ahora. qué lindo, José. Sí, cuando quieran, dice ella. Gracias, sí, Lisset, obvio, desde tu Gracias. espacio, así nos mostrás un poco a qué te dedicas ahora, las artes y magias que haces ahora. Bueno, José, la gratitud que tenemos para con vos, para con tu tiempo y tu relato real, porque queremos mostrar eso, que la transformación es posible, que como mujeres tenemos esa capacidad de crear, somos infinitamente creativas, y que el engranaje capaz lleva su tiempo y nos hace enfrentarnos a cosas que por ahí no queremos ver, y que podemos también trascender esa incomodidad y, Sí, y estar mejor, estar sí. mejor. Así Sí, que Así es, gracias. así. gracias, Chicas, José. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, ¿Cerramos? Besis. gracias. Ay, ¿cómo ¿Cómo es estás? esto?